Hola, muy buenas. Bienvenido al quinto vídeo del curso de cómo crear una página web para vender entradas. Ya en este vídeo por fin vamos a instalar el plugin que nos va a permitir crear los eventos en nuestra página. Y comenzamos. Para ello vamos a acceder al panel de control de nuestra página. Como siempre es nuestro dominio barra más la palabra que le hayamos puesto en el vídeo anterior. En mi caso creo que fue privado. Ya estamos dentro del panel de control. Lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que nos permite crear los eventos. Para ello vamos a plugins, añadir nuevo, y aquí buscamos Event Manager, y de entre todos los que salen bajamos un poquito y es el que se llama Event Manager and Ticket Selling Plugin for WooCommerce. Los creadores son Mage People Team. Es importante que se fijen bien que coincide. Le damos a instalar. Lo activamos y ya tenemos el plugin instalado. Como pueden ver en la página, en la parte izquierda de vuestra web les sale ahora el nuevo menú que se llama eventos, y aquí les sale todos los eventos, añadir nuevo evento, categoría, organizador, bienvenido y, y las opciones de configuración del plugin. Vamos a probarlo. Lo primero que vamos a hacer es crear una categoría. Si vuestra página va a ser de muchas temáticas, por ejemplo yo creé conciertos antes haciendo la prueba, puedes poner conciertos, obras de teatro. Añadimos esta categoría, obras de teatro por ejemplo. Puedes ir añadiendo las que quieras. Si solo son de conciertos, pues puedes poner pues de jazz, de rock. Eso ya a gusto de cada uno. Una vez que tengamos creadas las categorías que vamos a utilizar, aunque no estén todas, luego las puedes añadir más adelante. Vamos a la pestaña organizador. Yo había agregado promotor 1, puedes añadir promotor 2. Y lo mismo, puedes añadir los que tú quieras, más adelante puedes añadir más. Estos son los organizadores de los eventos. Si en vuestra página los únicos organizadores sois ustedes, pues ponéis el nombre de vuestra empresa y ya está, solo uno. Y ahora vamos a ir a añadir un nuevo evento. Vale. Le damos a añadir nuevo evento y nos aparece la página de añadir. Esto podemos, si quieren, este mensaje es publicidad, podemos eliminarlo. Le ponemos un título al evento. Por ejemplo, demostración. Aquí debajo podéis poner una descripción del evento si queréis. Yo no suelo poner nada, pero como queráis. Descripción del evento. Sí, es importante que después de la descripción le deis un enter para que haya un espacio a la hora de publicar el evento. En la localización ponemos el lugar donde va a ser el evento, el recinto. Por ejemplo, Teatro Nuevo. La ciudad donde va a ser, Madrid. Y mostrar el mapa de Google para que se le muestre a los asistentes el mapa de Google en la página. Luego en la pestaña Ticket podemos poner los tipos de ticket que hay. Yo suelo poner siempre general. Y la cantidad de tickets, 70 por ejemplo. En precio vamos a dejarlo ahora mismo gratis. Y aquí en Extra Servicio Area podemos añadir, por ejemplo, si es un cine, podemos añadir palomitas a 1 euro. Y disponible podemos poner 100 unidades. Refresco a 2 euros. Lo mismo. Esto es opcional todo. Estos son los tipos de tickets que van a ver para entrar al recinto. Y estos son otros productos que se pueden comprar a la vez que compras la entrada. Vamos a fecha y hora y ponemos la fecha y hora del evento. Ponemos que es el jueves 20, que el fin es también el jueves 20, que empieza a las 8 de la noche y que termina a las 9 de la noche, por ejemplo. Si hay más fechas, puedes añadir aquí más fechas.
De momento vamos a dejarlo así en este vídeo. Luego lo iremos modificando. Luego aquí no ponemos nada. Aquí tampoco. Aquí puedes poner las respuestas a las dudas que tengan para el evento los usuarios. Esto no sé lo que es, esta opción es nueva, luego la revisaremos. De momento lo vamos a ver así. Vamos aquí elegimos la categoría del evento, obras de teatro, elegimos el organizador, promotor 1. Aquí añadimos la imagen, en Event Creature Imagen, añadimos el cartel del evento. Yo tengo ya subido las imágenes, pero simplemente subir archivos, seleccionarlos o arrastrarlos, como tú quieras. Te aconsejo que la calidad de la imagen no sea muy alta para que no te ocupe mucho espacio en la página. Yo voy a elegir, a ver, no tenía subido, perdón, este cartel. Y luego la cabecera, que aquí te indica que el tamaño ideal es 1000 por 500. Le damos a añadir también, igual que el cartel. Y yo antes de publicarlo siempre doy a vista previa. Le damos a vista previa y aquí nos aparece el cartel. Nos aparece tipo de ticket general. Y en extra servicio nos aparece las palomitas y el refresco por si queremos también añadirlos a la entrada. No se preocupen por estas palabras que están en inglés, que todo esto lo vamos a traducir luego. Aquí está la descripción del evento que les dije antes que podían añadir. Aquí a la derecha te vienen unos enlaces por si quieres enlazar a tus redes sociales. Y esto por si quieres añadirlo a un calendario. Yo en mi página web personal no uso estos botones, pero les voy a enseñar también a configurarlos. Vale. Como está todo ok, le vamos a dar a publicar. Ahora si abrimos una pestaña y vamos a nuestra página, cursoetiquetera.es, todavía no nos sale el evento publicado, porque nos faltan algunos detalles todavía. Vale, una vez que tenemos el evento ya publicado, vamos a ir a páginas, todas las páginas. Bueno, mentira, perdón. Primero vamos a ir al menú nuevo, al de eventos, y en Welcome le damos, y en esta pestaña aquí que dice soporte, aquí vemos que nos salen un montón de códigos. Estos códigos cortos son para añadir los eventos a la página principal o a cualquier otra página, y tiene un montón de modelos diferentes. Por ejemplo, si le das a ver ejemplo, ellos te muestran un ejemplo de lo que puedes hacer con ese código. Nosotros vamos a utilizar este de aquí, el cuarto, que es el más que me gusta a mí. Si lo ves, este tipo de aquí. Pues para ello simplemente cogemos este código, lo copiamos, copiar. Ahora aquí nos dirigimos a páginas, todas las páginas. Vamos a la página de inicio, que es bienvenida, y pegamos el código este. Aquí elegimos párrafo. Se nos queda el código este pegado, event list column 3. Le damos a actualizar. Y ahora si actualizamos aquí, vale, todavía nos aparece por un detalle. Siempre que suban un evento, para que les aparezca en la página principal, tienen que ir a events, al events. Y ahora, una vez que sale esta página y ustedes actualicen aquí, ahora sí les aparece. Es importante ese detalle. Vale. Luego lo modificaremos también para que esto quede mejor estéticamente, para que quede un poquito más ancho el cartel del evento. Eso lo modificaremos luego. Si este curso te está sirviendo para crear tu página web de reservas, te rogaría que te suscribieras a mi canal, que le dieras a me gusta, y si tienes alguna duda que comentaras, que estoy encantado de resolver vuestras dudas. Y eso, que si os suscribís a mi canal, sería muy importante para mí, para poder conseguir más seguidores y seguir haciendo más cursos de esta temática y de otras. Muchas gracias por todo y te espero en el siguiente vídeo.